vamos a hablar de qué está pasando, o ya más de qué está pasando, cómo estamos haciendo las cosas o cómo nos estamos moviendo. Inicio de año. Nosotros estamos preparados y siempre estamos preparados para una incertidumbre, pero no estamos preparados para un tsunami, que es justo un poco lo que ha ocurrido. Y analizamos todos los datos, al final, económicos y empresariales, pero no estamos preparando para algo que no viene desde ahí. Con lo cual, nosotros partíamos más o menos de nuestras posiciones de un escenario que era consenso en mercado. Es decir, estábamos pensando, y era nuestra base de actuación, en un crecimiento bajo, pero que iba continuando el ciclo. Dependiendo de las zonas geográficas, pues estaban más o menos valoradas los activos, estaban mejor o peor, pero ese era nuestro escenario. Que todo iba más o menos a continuar, que todo se parecía prolongar, sobre todo por todas las ayudas económicas que existían y el control que existía de los bancos centrales que ya venía desde hace tiempo. Con lo cual, ¿cómo teníamos nuestras carteras? Estábamos por debajo de esa velocidad crucero en renta variable, de ese porcentaje de renta variable, estábamos bajos porque veíamos que o creíamos que hay cosas que estaban valoradas pues caras, que veníamos de un año de unas subidas superiores al 20% en bolsa, que las cosas estaban cuidadas, que incluso en la renta fija, hablando en la renta fija, no tenía rentabilidades, con rentabilidades negativas en bonos de gobierno e incluso en el corto plazo en toda la parte de la curva europea, con tipos de interés en otros países incluso relativamente muy bajos. Y entonces pues estábamos incluso en duraciones cortas en Europa, pues porque cualquier movimiento, pues bueno, lo veíamos un poco absurdo, tipos pues de 10 años en menos 0,50 en Alemania, bonos corporativos que estuviesen pagando incluso negativo, con lo cual estábamos pues en la parte más defensiva también en la curva o en la parte de renta fija. Estábamos solo en zona euro, no teníamos otras cosas de divisas o otras zonas geográficas, y encima en la parte corta. El único riesgo que teníamos ahí era pues que estábamos en corporativo por conseguir algo de rentabilidad. Y donde teníamos un poquito de riesgo era la parte de mercados emergentes. Como nuestro posicionamiento era una continuación del ciclo, pues pensábamos que los mercados emergentes iban a continuar el ciclo, tienen un crecimiento superior, con lo cual era el sitio donde había que estar, incluso en la parte de renta fija, porque ofrecían tires, rentabilidades muy superiores, y había potencial en que, lo habíamos estado viendo durante todo el año pasado, de que incluso países emergentes todavía en algunos sitios todavía podían capaz de bajar un poco más los tipos. ¿Qué ha pasado? Pues algo que nadie espera y con una repercusión que nadie espera. ¿Y qué pasa? Pues un shock. Lo que se llama en la bolsa un sell-off, que es una venta masiva de todo tipo de activos. Realmente, normalmente suele empezar por la parte de renta variable, luego se va trasladando a la parte de renta fija, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre en esta vez? Ha sido todo y todo a la vez. Daba igual el tipo de activo. Todo cae. Es decir, el que menos cae, cae un 20%. El que más cae, cae el petróleo un 50%. Ni siquiera actúan prácticamente como monedas de refugio, pues monedas como pues puede ser el dólar o lo que sea, apenas. Ni siquiera los activos refugio, en este caso, han funcionado. Lógicamente, la volatilidad se dispara hasta límites no vistos desde la crisis del año 2008. El mercado de la renta fija, que siempre es mucho más estable, también sufre un shock en lo que se llama los diferenciales, ya no en la TIR o en el rendimiento que da el bono, sino también en los diferenciales. Y sobre todo los diferenciales que sufren los bonos de las empresas. Esto mismo no lo tengo reflejado, de lo de la semana pasada, reflejó en la deuda. Es decir, a raíz de lo que hacen los americanos, la gente empieza a pensar, esa deuda del mismo Estado americano, la deuda sobre PIB, va a subir muchísimo. ¿Con qué dificultad va a tener
no a lo mejor para pagarla, pero qué dificultad para poderse refinanciar en el futuro. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo? La primera son las actuaciones de los bancos centrales, las políticas económicas, los países y tal. Todo lo que es inyectar liquidez, intentar sujetar el Estado, pues el Estado, vamos a decir, de bienestar, y mantener las economías. Por otro lado, los números. Nos fijamos en China, debido a que la crisis empezó allí. ¿Qué pasó? Pues tanto los PMIs, los precios de producción industrial, como las ventas minoristas, pues que son de los pocos índices que ya han salido, bueno, pues caídas abismales, como podemos ver en el gráfico. Eso es lo que podemos esperar, de alguna manera, en el corto plazo. Unos números muy malos, pero no nos extraña a nadie. Es decir, no ha salido ninguna empresa, pero cuando salgan pues en abril, en mayo, que saldrán el primer trimestre, pues evidentemente los datos tienen que ser muy malos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que saber lo que sabemos y saber que desconocemos muchas cosas. Que tengo que ser prudente, tengo que ser consciente de que tengo ahora mismo una serie de limitaciones. No sabemos cuál es el alcance o cuál va a ser el alcance de todo esto. Para esto tenemos que tener un objetivo y tenemos que tener una restricción. Dentro de esas restricciones, dentro de esas cosas, tenemos que saber que estar invertidos o ahora mismo tener unas inversiones implica una volatilidad, ¿vale? Es decir, la volatilidad va a ser normal. Y entonces ahí voy, a no dejarse arrastrar por el tono, por el humor del mercado. Y otra de las cosas muy importantes también es evitar esa entrada y salida del mercado continua. Si en el IBEX desde el año 99 al 19 nos hubiésemos perdido los 5 mejores días, pasaríamos de haber ganado un 84 a ganar solo un 13. Lo que hay que intentar es estar lo más tranquilo, mirando y tener un plan, ser exhaustivo con las cosas que queremos y nuestros objetivos, sabiendo que cualquier corrección crea oportunidad. En el largo plazo, por lo general, el riesgo, en este caso bursátil, pero normalmente los riesgos suelen tener una recompensa, riesgos medidos. Y súper importante a la hora de formar una cartera, la diversificación. ¿Qué es entonces lo que hemos hecho? El febrero, cuando empezó todo esto, en los perfiles pues, con mayor riesgo o que nos permitía mayor riesgo, hicimos varias operaciones. Las primeras fueron, la caída de China es una oportunidad, esto no pasa nada, tal. Compramos, pero inmediatamente lo deshicimos en cuanto esto fue a más. Desde entonces ha sido básicamente aguantar el chaparrón. Jamás hubiésemos pensado que esto iba a ser tan grande. Recordar a todos nuestros inversores que todos nuestros productos o invertimos los gestores y la dirección de la compañía, nos mantuvimos los cuarteles, no lo vimos, y hemos dejado esperar las cosas y ahora mismo lo que estamos haciendo es, la semana pasada hemos incrementado un poquito, un puntito, 2 puntitos, dependiendo de los perfiles, del porcentaje de renta variable. Nuestro plan es ir incrementando el riesgo poquito a poquito. La incertidumbre es muy grande y ante esa incertidumbre nosotros no la queremos jugar.